Sí. Éxodo 17, 8 al 13. Voy a dar lectura, vaya leyendo conmigo. Éxodo 17, versículos 8 al 13. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de mi Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Mis hermanos, vemos aquí como este varón de Dios, sabiendo que cuando él levantaba su vara, el pueblo iba ganando y prevalecía. Y cuando él bajaba la vara, entonces comenzaban a perder terreno. ¿Qué fue lo que hicieron? Pues lo sentaron y entre dos varones levantaron sus brazos porque se cansaban. Yo te pregunto, ¿a veces te has sentido cansada, abatida, que ya sientes que no tienes fuerzas? Y te pregunto, ¿ya habrá algún hombre, alguna mujer que te ayude, que te levante los brazos, que te esté sosteniendo? O eres de esas personas que a veces eres tan orgulloso, tan orgullosa que dices: yo no necesito que nadie me ayude. Moisés, siendo un siervo y viendo victorias, reconoció que él necesitaba ayuda. Y vio, ¿verdad?, que si bajaba los brazos, entonces comenzaba el pueblo a perder. Y se dejó ayudar, ¿verdad? Otro ha dicho: no, yo puedo. Pues estás viendo que estamos perdiendo. No, yo puedo otro ratito, ¿no? Y sin embargo, estos varones, ¿qué hicieron? Pues dice que los sentaron, subieron la cumbre del collado y dice que prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía el contrincante. ¿Qué hace la diferencia? Uno, el orar de manera perseverante, porque dice que estaban ¿qué? Orando. Estaban orando, no nada más levantó su mano, sino ellos estaban orando y pidiéndole a Dios que interviniera. Todo el día dice que permanece con los brazos extendidos. ¿Imagina usted el dolor y entumido seguramente y con calambres? Sin embargo, él sabía que tenía que defender a su pueblo. Así que nos muestra también la debilidad humana, que por muy fuerte que Moisés pudiera sentirse, que él dependía de la gracia de Dios, pero también se dejó ayudar. No sé cómo seas tú, si eres de las personas que no se dejan ayudar. Hay personas que son así, que uno quiere ayudarles y no se dejan. Dicen: no, yo puedo, yo sé, yo ya esto, yo ya lo otro, yo ya lo viví. Y estás viendo cómo se va alejando más del camino, su vida se va complicando y aún así la gente no se deja ayudar. Así que Moisés pone todos los medios y los recursos ¿para qué? Para salvaguardar la integridad de su pueblo, sin dejar a un lado que la oración. Las luchas, mis hermanos, se ganan orando. Las batallas se ganan orando. Por eso vemos, es increíble en las iglesias, y no hablo de la nuestra solamente, en todas las iglesias el problema es el tiempo de oración. Lo hemos visto inclusive cuando hay reunión de pastores,
llegan 3 pastores o 4. Y los demás, cuando clamamos al Espíritu Santo, cuando oramos en el Espíritu, es cuando se manifiesta. Cuando Dios se puede manifestar porque ve realmente pues, las intenciones más profundas del corazón. Y no son necesidades individuales. Muchos de los que oramos por otras cosas que no eran tus necesidades. Tu trabajo, tu enfermedad. Tal vez tú lo oraste en tu tiempo, pero cuando pasaste a orar, estamos orando unos por otros y por personas que ni siquiera conocemos. Y sin embargo, ¿cómo sabes si Dios respondió tu oración? Que a través de tu oración esta noche estoy seguro que alguna persona sanó, que alguna persona fue liberada de su enfermedad, de su esclavitud. Porque Dios está atento a tu oración, está atento a la oración de la iglesia. Entonces, mi hermano, no te olvides de que las batallas se ganan postrado, doblando las rodillas, con una de buena disposición para hacerlo y sobre todo con una acumulación de recursos, orando, ayunando, utilizando todos los medios de gracia que tenemos a nuestras manos. Por eso la Escritura dice, y no dejen de congregarse como algunos hacen. El congregarnos es un medio de gracia, donde el Espíritu se puede manifestar, donde hay 2 o 3 reunidos. Estaré yo en medio de vosotros. Segunda carta de Timoteo. Capítulo 3, versículo 14. Dice la Escritura, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, y sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? 16, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué estamos haciendo aquí? Pues preparándonos. Estamos siendo instruidos, redarguidos. De repente cuando dicen, ay pastor, es que esa palabra me llegó, pues dice el presidente, redarguir es confrontar, es reprender. El Señor a veces nos reprende en un párrafito, en un versículo. Ay, sientes como diciendo, ay pastor, así me dio, dicen, ¿no? Pues no, yo no te di, sencillamente que esa lectura pues a veces se está aplicando en este momento para tu vida, ¿verdad? Porque te estás enfriando, porque estás haciendo algo indebido y el Señor nos corrige. Aquí dice, para que al fin el hombre de quién, el hombre de la calle, el hombre incrédulo, el hombre de Dios, el hombre se refiere al ser humano. Tú como mujer, yo como hijas de Dios, Él quiere corregirnos. Entonces, ¿cómo nos va a corregir? Pues a través de la palabra. ¿Para qué? Pues para que tú seas perfeccionado, como un cristiano, una cristiana perfecta, y dice enteramente preparado para toda buena obra. Y esa es la situación, que a veces no nos dejamos corregir, a veces no nos dejamos enseñar y no nos dejamos transformar. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está duro. Aquí en esta escritura que escribió el apóstol Pablo, hace esa advertencia a Timoteo, que llegarían días complicados, dice también. Vamos a leer ahí mismo 3:1. Dice, también debes saber esto, le habla Pablo a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos,
infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, ¿qué dice? Evita. Y lo vamos el domingo. ¿Qué está pasando en los trabajos? Pues ahorita brindis, fiestas, celebraciones. Muchas personas que están ingiriendo alcohol y están haciendo cosas indebidas. Dicen, no te contamines con esas personas. Si ves la lista, es tremenda, con apariencia de piedad. Muchos dicen, es que yo creí que venía con buenas intenciones. Sí, hombre, ese es el problema, que a veces pecamos de incrédulos y no confirmamos. Dice, amadores de los deleites, mas no de Dios. Personas que están buscando únicamente lo suyo, aborrecedores de lo bueno, ¿verdad? Estamos platicando. Vea usted los programas de televisión. Todos los programas tienen algún contenido o sexual, o de violencia, o de cosas horribles. Adicional a eso, que ahorita es la temporada Navidad, todo es para que usted vaya a endrogarse, para que usted compre, despiertan el apetito, ¿verdad? De comida, de todo, de sexo, de todo está a la flor de piel. Pero aparte, dentro del ambiente, digamos, navideño, pues están empujando, ¿verdad?, que Santa Claus es el que trae la felicidad a las familias. Él es el gran rescatador de la humanidad. Y entonces dice uno, bueno, ¿y Jesucristo qué? O sea, ya las personas a través de todos estos programas no hablan de Jesús. Vea usted los noticieros, vea usted los programas de diversión, ¿verdad?, en las mañanas, el de hoy, todos esos programas que hay en la mañana, traen a muchas personas, inclusive traen hasta brujos, traen adivinadores, personas que les gusta la angelología, hablan de ángeles, hablan de todo. Y no habla nadie de Jesucristo. O sea, entonces, ¿Navidad para qué es? Para comprar, para comer, para que los niños reciban regalos. O sea, te pones a analizar cada día el mensaje de amor y de salvación está completamente perdido por los medios de comunicación. Entonces dice, vendrán tiempos, estamos en estos tiempos postreros, mis hermanos, y dice, serán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos y avaros, y hace toda la lista. Y le dice a Timoteo que llegarán tiempos muy complicados para la iglesia y para su ministerio. Y eso es lo que yo te digo esta noche. Son tiempos en donde tú tienes que cuidar el llamado que Dios tiene para ti. Por eso insiste en no desechar las escrituras que ha venido de alguna manera de esta tradición rabínica. Le dice, no te olvides que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para esto y aquello, para redarguir y para enseñar. Acuérdate que es a través de la escritura que tú vas a ser instruido, porque la escritura contiene, ¿qué, mis hermanos? La sabiduría de Dios, que orienta al ser humano, que orienta a los hombres y a las mujeres. Por eso nosotros hemos aprendido que la palabra debe de tener ese enfoque y ese sentido en nuestras vidas. Cuando clamamos al Espíritu Santo en oración. Si Dios inspiró las escrituras, pues muchas personas dicen que no le entiendo, pastor, no le entiendo, leo la Biblia y me quedo dormida, leo la Biblia y no entiendo. Pues la pregunta es, ¿estás pidiendo al Espíritu Santo que te dé sabiduría para entenderla? Hay muchas cosas que están escritas, pero hay muchas cosas que están entre líneas ocultas, que el Espíritu revela, que da entendimiento y sabiduría. Entonces es importante que nosotros clamemos a Dios para el entendimiento de su palabra para estos tiempos. Muy importante. Y quiero poner un ejemplo, porque asumir el compromiso de crecer en la misión de Jesús es a partir de la oración. Por eso es tan importante que usted no deje de venir ni deje de orar. Nada puede realizarse dentro de la visión y la misión del reino de Dios. Acuérdense que hemos dicho que nosotros ya no pertenecemos al mundo. ¿O no dice así la Escritura?
sino pertenecemos al reino de Dios. Así que algo que es indispensable en el reino de Dios es la disciplina en la oración. Si usted quiere obtener un premio en el deporte, pues tiene que salir todas las mañanas a correr, a entrenar para X disciplina. Si usted quiere obtener un título, una maestría, un doctorado, pues tiene que fletarse muchas horas estudiando y tiene que tener una disciplina para estudiar, inclusive una metodología. Pues lo mismo, mis hermanos, en la vida espiritual se necesita disciplina para la oración. Y a veces las personas no tienen ese hábito de la oración, les cuesta mucho trabajo orar. Hay que pedirle a Dios sabiduría y pedirle: Señor, dame fuerza para orar. Necesito sabiduría para orar, entendimiento para orar y poder pasar un tiempo especial. Recordemos que Jesús todo el tiempo hablaba con su Padre. Dice: yo no hago nada por mi propia voluntad, todo lo hago en consenso con el Padre. Entonces Jesús dialogaba permanentemente con su Padre, porque el pensamiento central del ministerio de Jesús, mis hermanos, tenía que ver con la construcción del reino de la tierra. Acuérdense, cuando Él murió, dice: consumado es, el reino ha iniciado. Entonces Él estaba concentrado en lo que tenía que hacer, tenía un propósito, había un objetivo, había una meta que cumplir. Lo hemos dicho, si usted no tiene ninguna meta, ningún propósito para orar, pues cuando se pone a orar, pues ora por lo que se le ocurre en el momento. Pero si tenemos un plan, un proyecto para el 2023, en la hoja que le he dado, donde usted tiene que escribir todo, se va a dar cuenta que una hora va a ser poquito tiempo de orar, nada más por sus motivos. Ahora, si agregamos los motivos de oración cuando hemos hecho los retos, los que han entrado a los retos se han dado cuenta que a veces una hora no te alcanza para orar por todos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Pues no perder de vista el tema central, que no es la oración. La oración es ¿qué? El medio. La oración es el conducto. Lo que tenemos que ver es la construcción del reino aquí en la tierra. Nosotros tenemos que seguir edificando y construyendo ese reino que el Señor nos dejó. Ese reino no está en un lugar geográfico, no está, sino es en una forma de vivir, de acuerdo a nuestras lecturas que acabamos de hacer, tanto en Éxodo como en Timoteo. Se fundan unos valores esenciales. Primero, el perdón. Es un valor del reino. ¿Ya aprendiste a perdonar? Yo sé que hay personas que han llegado aquí a la iglesia, cuando hemos tenido consejería, me dice: pastor, me cuesta tanto trabajo perdonar a mi esposo que me fue infiel, me cuesta tanto trabajo perdonar a mis padres. A través del tiempo, de la consejería, de la oración, del ayuno, esas personas han logrado perdonar. Es un valor fundamental del reino. Si no puedes perdonar, si no te perdonas y si no dejas que las personas te perdonen, pides perdón, no puedes avanzar. 2, incluir. Tenemos que incluir a todos. Hemos dicho: no ricos, no pobres. Todos están invitados al reino de Dios. La otra parte es el sanar. El sanar. La palabra de Dios trae sanidad, trae paz a tu corazón. Antes, personas que no podían dormir y se la pasaban mucho tiempo en vela. Pues eso es lo que trae el Señor, la paz, esa sanidad, y también algo que lo hemos platicado mucho es el servir. Son 4 puntos importantes, valores elementales en el reino. Hay muchos más, ¿verdad? El reconciliar, la regeneración, muchos. Pero esos 4 que son perdonar, sanar, incluir y servir, son los 4 pilares fundamentales del reino. Así que para vivir estos valores esenciales es indispensable, repito, disciplinarse en la oración. No era nada fácil, mis hermanos, vivir los valores del reino en un mundo dominado por diferentes imperios, especialmente 2. El imperio romano, que aplastaba
a los civiles y que perseguía a los cristianos, pero por otro lado también el imperio religioso. Dos imperios que de alguna manera tenían oprimido a los cristianos. Y si nos preguntábamos cuál era peor, pues yo creo que el religioso. ¿Por qué? Porque te podrían tomar preso y llevarte a una cárcel. Y después de X tiempo saldrías. Sin embargo, el religioso domina y encarcela la conciencia. Cosas que tú quieres hacer, decir, expresar, el hecho que no puedas compartir el evangelio. Que te digan, no hable de Jesucristo. Y si habla de Jesucristo, le vamos a matar. Entonces, eran dos situaciones muy complicadas para los cristianos. ¿Qué es lo que tuvieron que hacer? Pues seguir luchando a veces hasta contra las autoridades. Hemos platicado, ¿verdad?, cuántas personas tuvieron que morir para poder llegar hasta estos tiempos. El evangelio, que hoy para muchos de nosotros se nos hace pues tan fácil tomar una Biblia o abrir tu teléfono, pero costó sangre, mucha sangre de familias, de gente inocente, para que pudieran callar las conciencias. La religión a veces aplasta, la religión a veces es vergonzoso, se hacen estructuras destructoras desde el poder, porque el poder, cuando no es utilizado para el servicio, entonces daña a las personas. Por eso es que Jesús concretamente reprochaba constantemente a los líderes religiosos, ¿no? Y les dice, han abandonado la justicia, sabiendo hacer lo bueno, hacen lo malo. Así que diríamos que los que deberían de construir la justicia, ¿qué hacían? Creaban normas y leyes que agobiaban al pueblo. Por lo tanto, ellos nadaban en el mar de corrupción y de impunidad. ¿Les suena? Así es. Los gobiernos opresores, los gobiernos dictadores, donde el pueblo es cada vez más pobre y los líderes y los ricos cada vez más ricos. Acompáñenme al Evangelio de Lucas y quiero poner este ejemplo, esa introducción que hice, para que veamos Lucas 18, versículos 1 al 8. Esta es una parábola muy conocida, que es la parábola de la viuda y el juez injusto. Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responder Él? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Muy buena pregunta. ¿Será que en estos tiempos haya fe en Jesucristo? No. Por eso la pregunta es, ¿y hallará fe en la tierra? No. Muy poca. Un poco, un remanente muy pequeño. Pero hace la exhortación sobre la oración siempre y no desmayar. La viuda, esa mujer que no tenía posición social, porque recordemos que las mujeres podían tener la posición gracias al marido. Entonces solo tenían dos caminos, o prostituirse o mendigar.
No había posibilidades de estudiar, de que pudieras inclusive heredar. Así que Lucas coloca esta parábola para indicarle a sus lectores sobre la importancia de orar, para que en la esencia del reino se establezca con el compromiso de sus súbditos, es decir, la característica que debemos de tener los cristianos en el reino es la oración. La palabra que hemos leído, ¿verdad?, esta parábola, tiene que ver con esta viuda, y recordemos que en el pensamiento hebreo la palabra viuda significa silenciada. Viuda significa silenciada, es decir, que no tiene derecho a hablar. Cuando vemos que en el tiempo de Jesús esta estructura patriarcal no permitía que las mujeres pudieran hablar. Recordará que fue lo que pasó con el apóstol Pablo, cuando les dijo: y las mujeres, callen, vayan y pregúntenle a sus maridos. No podían hablar, ni participar en público, mucho menos pues dirigir o estar dentro de la sinagoga. Las mujeres entraban y estaban allá arriba en Gallola, allá en las periqueras. Todavía hasta el día de hoy en las sinagogas así es. Así que cuando una mujer perdía a su marido, pues como lo comento, pues no tenía posibilidades de integrarse a la sociedad, y de alguna manera pues lo que las promovían era casarse nuevamente. ¿Para qué? Pues para que tuvieran otra vez representatividad. Pero si una mujer joven quedaba viuda, ¿qué pasaba? Pues era un peligro para la sociedad, porque si la apuraban a casarse, pues de alguna manera para que quedara ella callada y no estuviera pues prostituyéndose. Por eso es que esta parábola de la viuda es muy interesante, porque pasa por encima de los usos y costumbres, de lo tradicional en su tiempo. Y mire, se planta ante un juez injusto. ¿Para qué? Para exigirle justicia contra un adversario. Aquí dice en el versículo que reconoce este juez que es un hombre sin temor de Dios y respetuoso al ser humano. Si a mí no me dicen ni en el versículo 2, había sido el juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Así que a ese juez no le importaba de alguna manera ni cuidar su imagen ante las audiencias que hacían público, porque recordaremos que las audiencias se hacían frente al pueblo. Así que este juez no quería quedar avergonzado por una mujer viuda que iba y estaba duro y duro: ¿cuándo me vas a atender? Dame atención, sácame de mi problema. Y estaba perseverando continuamente para ir a buscar. Pero mire algo muy interesante que le quiero compartir, que Lucas, en este verbo en griego, en lugar de decir aquí, él no quiso algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de mí, aunque no temo a Dios ni tengo respeto a la mujer, sin embargo, porque esta viuda me es molesta. Aquí la palabra que utiliza Lucas se llama hipopiazo, en griego hipopiazo, y significa golpear, significa un golpe. Así que lo que estaba diciendo es que esta mujer estaba tan molesta que lo que iba a hacer era golpear al juez. ¿Sí? Entonces, obviamente que ya ante una amenaza de esta señora, pues el juez se vio muy avergonzado y apremiante a decir: pues voy a darle solución, porque no quiero andar en la calle con un ojo morado, ¿no? Así que, porque la gente pues se burlaría de él. ¿A qué vamos con esta parábola, mis hermanos? ¿Hasta dónde a veces tú permites las injusticias? En tu propia casa, en tu trabajo. Y por no meternos en problemas, ¿verdad?, mejor nos quedamos callados. A veces hasta para cobrar un cambio que te dan, dicen, pues dile. Con estas personas que dicen: no, ya, pues que Dios es justo y hará justicia.
Aquí no dice eso, que la mujer dijo, ay Dios, pues tú eres justo, ahí te dejo mi problema. ¿Qué hizo la mujer? Fue y me atiendes, oye, necesito que me atiendas y que me resuelvas ese problema. Necesito que me lo arregles. O sea, nosotros tenemos que ir al juzgado, tenemos que darle solución a ese asunto. Tenemos que ir, porque si nosotros estamos seguros que se nos está cometiendo una injusticia, Dios va a estar de parte de nosotros hasta que se resuelva favorablemente para nosotros. Si nosotros estamos yendo a demandar algo que realmente no es lo correcto, sino porque nos conviene, porque es dinero, porque vamos a ganar algo, reputación o algo, Dios no te va a respaldar. Pero cuando es algo justo, Dios siempre te va a respaldar. Así que, mis hermanos, la oración no se reduce nada más a una serie de peticiones por las cosas materiales, como a veces hacemos hacer, sino que la oración tiene que ver con colocarse en la sintonía con la construcción del reino. Estar del lado de los valores del reino. Por eso decimos que hay esperanza para el pueblo de Dios. Ante un mundo tan injusto, tenemos un Dios que es justicia. Y dice el Señor, mía es la venganza. ¿O no dice así? No tomes venganza tú. Pon tu asunto en manos de Dios. Utiliza todos los medios que hay, pero persiste orando y yendo, y yendo, y yendo. En el nombre de Dios, porque no vas en tu nombre. Así que hay esperanza, mis hermanos. Por eso es que este año yo pienso que podemos construir una sociedad mejor. Podemos ser una iglesia mejor. Podemos ser una familia mejor. Pero tenemos que luchar ¿contra qué? Contra la apatía. La apatía. Hay veces que hemos dejado las cosas así. Bueno, luego voy. Mira, es que te están buscando. Sí, luego le hablo. Y vas el luego, cuando te das cuenta, ya perdiste el asunto. Cuando te das cuenta y dices, no, es que mejor hubiera, ya. El hubiera se acabó. Algo que nos exhorta el Señor para este cierre, no nos esperemos al 2023. ¿Qué asuntos tienes que resolver? ¿Qué hay pendiente? Que todavía no has dado ese paso. Entonces, arranca de ti la apatía. Porque hay gente que está interesado en cosas espectaculares, no en que sucedan cosas espectaculares. No, tú tienes que accionarlas a través de la fe, a través de la oración, pero a través del trabajo, de ir y tocar. No debemos de buscar los pasos ostentosos para lucir nuestros recursos. No debemos que buscar cosas, privilegios que no merecemos o que no necesitamos. ¿Cómo qué? Como personas que es que yo conozco a fulanito y voy a decirle que me ayude. Pero ¿sabes qué? Lo que tú estás pidiendo es algo incorrecto, es algo que no es justo. Pero como tienes la palanca, ¿verdad? No, pues yo fui con el gober y pues me dio el papel. Sí, pero no lo deberías de haber sacado así. Tú deberías de haber ido y no utilizar las influencias para sacar algo incorrecto. Vas a algún lugar y ¿qué te dice un coyote? Mire, para que no tenga usted que hacer trámites, mire, ahí le va. Le vamos a dar al juez y del juez al no sé qué. Claro, tu asunto va a salir rápido, pero no es justo lo que estás haciendo. Pastor, es que así es México. No, así es tu México. Dios no honra a los tranzas. De momento pudieran ser victoriosos o sentir que ganaron, pero tarde o temprano caerán. Las cosas que haces chuecas caerán. Te pasas un alto y por no querer pagar la multa, ahí le das para el refresco, ¿no? Y participas en la corrupción. En lugar de ir y tener que pagar tu multa como debe ser con tu descuento, nos queremos ahorrar, queremos tomar atajos. En el reino no hay atajos, mis hermanos. En el reino tenemos que perseverar, orar. Tenemos que orar porque en medio nuestro construyamos los valores. El perdón, la sanidad, la reconciliación, la inclusión, el servicio, el amor sincero, sin fingimiento. Son cosas que tenemos que estar continuamente trabajando. ¿Es fácil? ¿Es fácil? No es fácil. Lo corrupto, eso es fácil. Lo tranza es fácil. El atajo es fácil. Que al final termina
terminarás pagando más. Y muchos hemos caído en eso, de hacer cosas, tal vez en nuestra vida pasada, y te das cuenta que de repente te salió más caro, dicen, el caldo que las albóndigas. Porque por querer ahorrarte un tiempo, querer ahorrar, tuviste que pagar más a abogados corruptos, a pagarle a otras personas, a autoridades corruptas, y algo que era muy sencillo, lo terminaste complicando por querer hacer las cosas a tu manera y rápido. La exhortación es: no nos desanimemos, mis hermanos. No nos desanimemos. El Señor está actuando entre nosotros. Está cambiando, está trabajando en tu corazón, en tu mente, en las cosas. Hace rato cuando cantábamos decíamos, cámbiame. Y tú pediste algo, algún cambio para ti. El Señor está trabajando en ti. No desmayemos aun cuando pensemos que Dios está callado. Porque muchas personas dicen, es que Dios no me oye. No, le hemos platicado. Dios no me escucha. El Señor quiere encontrar, ¿sabes qué? En ti, fe y fidelidad. Que aunque no hubiera frutos, ¿verdad? Aunque no vieras de repente lo que tú quieres, tienes que seguir perseverando. El Señor quiere encontrar fe en ti, porque sin la fe no podrás agradarle. Fe que debemos de traducir en ¿qué? En amar a Dios y ser compasivos con los demás. Así que la exhortación es: perseveremos, vayamos al juez justo, al que sí tiene toda la solución para nuestros problemas, para nuestras carencias. No nos desanimemos y hagamos, mis hermanos, la oración como el hábito más importante como cristiano que tienes. Si no tienes una vida de oración, difícilmente podrás vencer. Siempre tendrás muchas deficiencias en tu vida espiritual porque no es tu pilar la oración. Así que la invitación es que perseveremos y que no nos desanimemos. Amén. Cierre sus ojos. Padre amoroso, gracias te damos porque hoy nos exhortas una vez más a que estemos orando, unidos unos con otros, a tiempo y a destiempo. Que no haya pereza en nosotros, que no haya negligencia, que no haya, Señor, apatía, sino al contrario, que hagamos de la oración nuestra forma habitual de vivir, con alegría, con gozo, sabiendo que pronto, muy pronto tú nos darás una respuesta. Y sobre todo que aprendamos a orar por otras personas que necesitan más que nosotros. Que nuestra oración no únicamente sea subjetiva, sino que nuestra oración, Señor, extienda a los más necesitados de la tierra. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén.